Muy bien. Hemos avanzado en los temas de la hemorragia del primer trimestre, segundo y del segundo y tercer trimestre. Muy bien. Hay temas que yo le comentaba a ustedes que son de emergencia obstétrica muy importantes, muy necesarias conocerlas, por lo menos lo básico, para que así ustedes tengan un conocimiento general de lo que es atender a una paciente embarazada y con un embarazo de más o menos de 30 semanas hacia arriba. Entre ese tenemos nosotros un tema muy bonito y muy frecuentemente se ve en los hospitales, en los centros de salud, que en realidad cuando hay este tipo de complicaciones en el embarazo en los centros de salud, son pacientes que son referidas al segundo nivel para que la atiendan en el segundo nivel. Y si tienen alguna enfermedad sobreagregada aparte del embarazo, se van a tercer nivel, al hospital japonés. El tema se llama síndrome de rotura prematura de membrana. Síndrome de rotura prematura de las membranas ovulares. O quiero decir rotura prematura de membrana. Eso es lo como diagnóstico ponemos nosotros en el hospital japonés. Rotura prematura de membrana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como definición nosotros tenemos a la rotura de las membranas cuando ocurre antes del comienzo del trabajo de parto. Para algunos, por lo menos una hora antes. A la rotura de membrana se la denomina prematura cuando ocurre antes del comienzo del trabajo de parto. Para algunos, por lo menos una hora antes. Se considera periodo de latencia. Esto es pregunta de examen. Periodo de latencia, el tiempo que transcurre entre el momento en que se produce la rotura y el trabajo de parto o el parto. Se considera periodo de latencia el tiempo que transcurre entre el momento en que se produce la rotura de la membrana y el parto. Cuando este periodo supera las 24 horas, a la rotura se la define rotura prolongada. Más de 6 horas una rotura prematura de membrana hay que evitar o prevenir algunas complicaciones infecciosas que puedan subir desde la parte vaginal hacia arriba, de la cavidad vaginal hacia arriba, hacia la cavidad uterina. Porque se rompe la fuente, como decimos nosotros, y pierde bastante líquido. Se rompe la fuente y va perdiendo líquido, eso se llama rotura prematura de membrana. Se rompe la membrana aniocoriónica y la bacteria que se encuentra en la vagina, si es que lo tiene, va a subir hacia arriba y va a producir infección no solamente a la madre, sino también al feto. El riesgo, a ver, ¿cuáles son los riesgos tanto para la madre como para el feto? Al romperse esta membrana aniocoriónica, que algunas mujeres dicen, doctor, estoy perdiendo líquido. ¿Desde cuándo, señora? Hace 2 días, hace 12 horas. Desperté como si me haya orinado. Así he despertado. Entonces, dependiendo del tiempo de evolución de la rotura, el periodo de latencia, desde el momento que se rompe hasta el parto, eso es periodo de latencia. Y hay que darle antibiótico también. Entonces, si bien llega la paciente con ese antecedente, nosotros ya empezamos a darle antibiótico cuando han pasado 6 horas. Y se le da antibiótico para evitar las infecciones tanto materna como fetal. El riesgo materno, la rotura prematura de las membranas ovulares aumenta la mortalidad materna a expensas de la infección. Claro que si hay una infección vaginal, va a subir hacia arriba, va a entrar a la cavidad uterina y va a producir infección. La frecuencia y la gravedad de esta se encuentra estrechamente vinculada con la duración del periodo de latencia. Claro que sí. Si se rompe la fuente y pasan 2 días, 3 días, 4 días y la señora no va a su control y pierde el líquido, inclusive puede llegar hasta con un óbito fetal, porque ya el líquido se ha perdido. Y
encima tiene un problema infeccioso esa señora. Entonces, el periodo de latencia. Cuando el mismo supera las 24 horas, rotura prolongada. Ya dijimos que cuando supera las 24 horas es una rotura prematura prolongada antes del parto. También se ha observado un aumento de la incidencia de desprendimiento placentario, un abrupto placentario, un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Por qué? Porque se pierde el líquido en forma brusca y se desprende la placenta. A eso se llama, como dijimos en las clases anteriores, desprendimiento prematuro de placenta. Ese es el riesgo materno. ¿Cuál es el riesgo fetal? La rotura prematura de las membranas ovulares eleva también la morbimortalidad perinatal. Este riesgo, en alguna rotura prolongada, es aún más alto y depende fundamentalmente de si se rompe a las 2, 33, 34 semanas, de seguro que va a ser un producto inmaduro, un feto inmaduro. La inmadurez, los pulmones no están bien maduritos, nace prematuro. ¿Cuál es la complicación de un bebecito, de un feto que sale prematurito antes de las 36 semanas? ¿Cuál es el riesgo de tener alguna complicación pulmonar? ¿Cómo se llama esa complicación pulmonar que han llevado en pediatría? Membrana hialina. Enfermedad de la membrana hialina, porque tenemos la esperanza que a partir de las 34 semanas hacia adelante ya hayan las sustancias que favorecen a la maduración de los pulmones. Entonces, si hay el surfactante, va a tener un buen pronóstico ese producto, ese feto, para que nazca prematuro. Entonces, hay un mejor pronóstico. Pero si no hay, si es prematurito y no hay los pulmones maduros, va a ser delicado, nuestro pronóstico es reservado. Entonces, la enfermedad de las membranas hialinas. La rotura prematura de las membranas ovulares determina, en la mayoría de los casos, una anticipación del momento del parto, un 20% más o menos, con el consiguiente nacimiento de un niño que no ha completado su maduración pulmonar, ni tampoco ha completado su maduración fetal. Esta anticipación produce también un incremento de la incidencia de las presentaciones pelvianas, o sea, no rotan, se quedan sentados o se quedan de pie, porque generalmente cuando nosotros sacamos una ecografía hasta las 30 semanas, 33 semanas, 34 semanas, está sentado. A las 36, 37 semanas sacamos una ecografía de control y ya está de cabecita, está en su posición, está en la presentación cefálica. Mismo así, si esta presentación está pélvica, va a quedar pélvico porque ya no va a rotar, ya no va a girar, queda pélvico porque ya no hay el líquido que lo hacía, que favorece a esa rotación. Otro de los factores o riesgo feto neonatal es la infección, como ya yo les decía. El riesgo de que el feto y el recién nacido presenten esta complicación aumenta proporcionalmente con la duración del periodo de latencia. Mientras más horas esté en periodo de latencia, mientras más horas se haya roto la fuente y no se haya producido el parto, más riesgo va a tener ese bebé de tener una infección. En los accidentes del parto, en la rotura prematura de membranas ovulares, el riesgo de prolapso de cordón o partes fetales se observa significativamente. ¿Qué quiero decir? Los accidentes del parto. Cuando se rompe la fuente, cuando se rompe la membrana neocoriónica, hay la posibilidad de que se desplace el cordón umbilical cuando es largo y sale por el cuello uterino. Por eso se llama prolapso de cordón, o de pie o de mano, dependiendo de la presentación o de la situación que se encuentre ese feto. Si está de pie, si la presentación es pélvica, va a sacar un pie, dependiendo si es completa o incompleta. Va a sacar, puede salir un pie o puede sacar una mano, o puede salirse el cordón umbilical porque el líquido amniótico se ha salido o se ha roto la fuente, como dicen vulgarmente algunas pacientes cuando llegan al centro de salud. Doctor, se ha roto mi fuente. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana y ha llegado a las 4 de la tarde. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es un cuadro muy frecuente que se presenta no solamente en los centros de salud, también en los hospitales.
pero generalmente en los centros de salud, porque de ahí es donde se refieren a los pacientes al segundo nivel o al tercer nivel. Con procesos infecciosos, con complicaciones, efectos neonatales, se sale el cordón, se salen los pies, se sale la mano, entonces sale por el canal hacia la vagina, por el cuello uterino. Esos son los accidentes del parto. Entonces, esto depende mucho. Esto puede ocurrir en cualquier edad gestacional, sin que haya comenzado el trabajo de parto o en cualquier momento del mismo. Se puede romper la fuente. Antes de las 20 semanas, después de las 22 semanas hasta las 27 semanas, de las 28 semanas hasta las 37 semanas, que son parto prematuro, parto inmaduro o aborto. Nosotros hemos clasificado, creo que yo les comenté a ustedes que hasta las 20 semanas es aborto, hasta de las 22 semanas hasta las 27 semanas es parto inmaduro, de las 28 semanas hasta las 37 semanas es parto prematuro. Dependiendo de la edad del embarazo, donde se rompe la fuente, donde se rompe la membrana aniocoriónica, entonces hay que hacer un tratamiento adecuado. A ver, ¿cuáles son los factores que intervienen para que se produzca la rotura prematura de membrana? El estiramiento de las membranas se debe a la elasticidad de las membranas. En el momento de la rotura también puede haber elasticidad de las membranas. No hay algo definido, pero son teorías que pueden llevar a que la membrana aniocoriónica se rompa. Hay un punto crítico que le llaman los otetras, que es en realidad donde se presenta frecuentemente la membrana cervicales, dependiente punto crítico de la rotura. La zona más débil de la membrana es la que se presenta en el orificio cervical interno, donde está en el cuello uterino, en el orificio cervical interno. Adentro, como no tiene el cuello uterino, no tiene donde se apoye la membrana en el cuello uterino, en el orificio cervical interno, hay una posibilidad de que se rompa y por eso se llama punto crítico. Por proceso infeccioso, por estiramiento, por la misma alteración de elasticidad que pueda tener la membrana aniocoriónica. Entonces, ¿dónde es el punto crítico? En las membranas cervicales. Es el punto crítico donde más generalmente se puedan presentar las roturas prematuras de membrana. Mecanismo de la rotura espontánea de la membrana. Para este mecanismo se describen 3 mecanismos fisiopatológicos. 1, alteraciones de la estructura de las membranas cervicales. 2, por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical, el punto crítico que yo les decía a ustedes. La rotura ocurre espontáneamente después de los cambios funcionales del segmento y del cérvix. Donde hay un borramiento, hay una dilatación. Cuando está empezando a dilatar, hay borramiento. Y si hay dilatación y hay borramiento, la membrana también se puede romper. Y cuando está en trabajo de parto, está empezando el trabajo de parto, se puede romper la membrana y puede perder líquido. En la mayoría de las roturas de prematura de la membrana, antes del término, el ánio y el corión se rompen simultáneamente. Los dos se rompen la membrana aniocoriónica. Otro factor, otro mecanismo fisiopatológico es el mecanismo de la deformación de la rotura de los sacos alveolares. Dentro de las membranas, en la cavidad amniótica, hay sacos. Cuando uno saca ecografía, sacos amnióticos. Entonces, hay esos sacos donde uno observa por ecografía, tiene un saquito aquí, otro saquito que va cuantificando la cantidad de líquido que tiene la cantidad de líquido que tiene la cavidad abdominal, uterina, diré. Entonces, ya tenemos nosotros 3 mecanismos fisiopatológicos. 1, por alteración de la estructura de las membranas cervicales, por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical interno. 3, mecanismo de formación y ruptura de los sacos ovulares. ¿Cuál es la etiología de la rotura prematura de membrana? Con excepción
de los traumatismos, los factores causales de la rotura prematura de membrana son poco conocidos y algunos son muy discutidos, no hay algo definido, pero puede haber un trauma cuando están yendo en micro, están yendo en moto, se caen de la moto, se golpean en el micro, en una caída de nalga, ahorcajada, como le dicen, puede caer de nalga o golpear el abdomen y se puede romper la fuente, como dicen ellos, y se rompe la membrana áneo-coriónica. Con excepción de los traumatismos, podemos nosotros clasificarnos, por ejemplo, traumatismo, los tactos digitales, los tactos que uno hace a la paciente, pueden romper la membrana. Generalmente yo no hago tacto mientras no tengan trabajo de parto. La colocación de sonda, colocación de espéculo, colocación de catéter a nivel vaginal puede producir rotura prematura de membrana. Otra etiología, aparte de los traumatismos, tenemos la infección local. ¿Cuáles son las infecciones locales que pueden producir rotura prematura de membrana? Las infecciones por tricomonas o microorganismos del grupo de los estreptococos beta, la gonorrea, la clamidia, trachomatis, son factores o son procesos infecciosos que pueden producir rotura prematura de membrana. Por eso es que el paciente, cuando va a su control prenatal, uno le pregunta, señora, ¿tiene secreción en su partecita? Sí, tengo. ¿Qué color? Amarilla, verdosa o como leche cortada. Entonces uno tiene que hacerle tratamiento adecuado para que no haya esa multiplicación de bacterias y de hongos a nivel vaginal y que puedan producir rotura prematura de membrana. De infección local. Se encontró asimismo en una asociación entre la vaginosis bacteriana producida por bacterias anaeróbicas, la Gardnerella vaginalis, Mycoplasma, que pueden producir rotura prematura de membrana. La incompatibilidad istmocervical también nosotros vamos a ver, al aumentar la dilatación cervical, puede producir también la rotura prematura de membrana, dependiendo de la edad del embarazo. Nosotros hemos dicho que la incompatibilidad istmocervical está clasificado en los abortos habituales. No soportan el peso del feto y el cuello uterino se dilata y rompe la fuente y se sale antes de las 20 semanas y es un aborto en curso. Entonces son abortos habituales que se van produciendo frecuentemente en aquellas mujeres que no soportan el peso del feto y abre el cuello uterino. El estiramiento de las membranas, una acción traumática, por ejemplo, la relación sexual traumática fuerte puede producir rotura de membrana. El tacto también puede producir, el tacto con los dedos puede producir rotura prematura de membrana. Algunos ginecólogos son dañinos, bueno, y le hacen el tacto vaginal, el tacto del cuello uterino, por nada, por gusto. Cuando uno tiene que hacer un examen ginecológico, simplemente hay que ver el tipo de secreción y hacerle un cultivo y antivirus de secreción y darle el óvulo adecuado y el tratamiento adecuado para evitar complicaciones que eso pueda producir la rotura prematura de membrana. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico con la rotura prematura de membrana? Ya decimos nosotros, ya hemos dicho que la rotura prematura de membrana es la pérdida de líquido. La mujer ya no da el diagnóstico. La mujer ya dice, ya estoy como si estuviera orinándome. Y uno le pregunta, ¿y qué? ¿Desde cuándo? ¿Y qué olor, qué color tiene ese líquido? Ya uno va dando el diagnóstico, mismo así la paciente va dando el diagnóstico y uno va haciendo una anamnesis adecuada para hacer un tratamiento adecuado también. El diagnóstico. La embarazada acude por lo general en forma espontánea y refiere a haber tenido una pérdida de líquido. En el interrogatorio que uno hace a la paciente, debe dirigirse en estos casos a establecer con mayor precisión posible el color, la cantidad y en especial la fecha y la hora y la cantidad de pérdida de líquido que ha tenido. En el 85% de los casos, el diagnóstico se confirma fácilmente con el examen general. Uno le hace un examen ginecológico, le echa a la paciente y dice, puje señora, y sigue perdiendo líquido. Se ve por vía transvaginal la pérdida de líquido. Entonces ya uno confirma en el examen general. En el examen genital externo, al visualizar la zona vulvar, se puede ver
fluir el líquido amniótico blanco, claro, a veces ligeramente opaco o teñido de meconio, dependiendo. Su olor es característico, semejante, en los libros dice, semejante a semen, a un olor semejante a semen. Uno siempre pregunta, yo le pregunto siempre, porque son las que más manejan, lo que más se maneja, las mujeres manejan bastante el hipoclorito de sodio. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? La lavandina. La lavandina. Entonces, señora, ¿tiene olor a lavandina? Sí, doctor, tiene olor a lavandina, porque ellas ya conocen el olor de la lavandina. Siempre han estado utilizando la lavandina. Peor en estos casos de pandemia, que siempre no ha sido uno de los elementos importantes para asexia y antisexia. Entonces, ahora, con esta evidencia, el diagnóstico se confirma y por ende se debe evitar cualquier acción, colocación de espéculo o tacto. ¿Por qué? Porque uno puede llevar las bacterias hacia arriba haciéndole tacto. Se puede hacer un examen especular, pero también hay que tener mucho cuidado. Basta con que la paciente puje y uno se dé cuenta que está perdiendo líquido. En el examen genital interno, se puede hacer un examen especular para ver cómo está el cuellito de la matriz. ¿Cómo confirmarían ustedes una rotura prematura de membrana? Confirmando, aparte del líquido, ¿cómo confirmarían? ¿Qué pruebas auxiliares ustedes utilizarían para llegar al diagnóstico de una rotura prematura de membrana? Fundamental. ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Cómo la ecografía de que no hay líquido amniótico? La ecografía. Por una ecografía. La ecografía de tiempo real puede ayudar a confirmar el diagnóstico al observarse ausencia o escasez de líquido amniótico. Además de eso, aparte de que nos dice no hay líquido en la cavidad, nos confirma la edad del embarazo también la ecografía. Además, es de utilidad para confirmar la edad gestacional y estimar el crecimiento fetal y la madurez de la placenta. La placenta uno la va clasificando dependiendo de la madurez de la placenta a partir de las 30 semanas hacia adelante. Grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del grado de calcificación que tiene la placenta y la esperanza de que tiene que tener uno para sacar ese bebé. El día lunes me tocó hacer turno en el hospital japonés, me llegó una paciente de Roboré, creo que era de Roboré, no me acuerdo más o menos, en una ambulancia llegó y dijeron que estaba con rotura prematura de membrana y sufrimiento fetal. Le saqué una ecografía, no había líquido, había perdido líquido. Antes de hacerle la ecografía, le hice un tacto y había una 2 o 3 centímetros de dilatación del cuello uterino y topé el pelo del bebé. La cabecita del bebé tenía, se palteaban los pelos. Le decía a la señora, señora, ¿desde cuándo ha perdido líquido? He perdido hace 6 horas atrás, me dijo, creo, 7 horas atrás he perdido líquido. Entonces, es el periodo de latencia del momento que se pierde el líquido hasta donde fue la cesárea, es el periodo de latencia hasta donde sale el bebé. Y si le hacíamos un monitoreo a esa señora que no tiene líquido y solamente está el bebé ahí adentro, y había un sufrimiento fetal. ¿Por qué es el sufrimiento fetal? Porque no hay líquido. ¿Qué tipo de DIC es el que encontramos ahí? ¿Qué tipo de DICs? Tenemos DIC 1, DIC 2 y DIC 3. ¿Cuál de los DIC encontramos ahí si no hay líquido y hay compresión del cordón umbilical? DIC 3. DIC 3. Porque DIC 3. El DIC 3 hace de que las contracciones uterinas comprima el cordón umbilical y haya un DIC variable por compresión del cordón umbilical. Ese es el DIC 3. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las pruebas que podemos hacer, pero ya hasta que, dependiendo de la edad del embarazo, nosotros vamos a ir
como prueba auxiliar de diagnóstico del líquido amniótico, vamos a tomar la prueba del pH, de la cristalización. Cuando uno saca líquido amniótico, lleva a un porta, se cristaliza. El líquido amniótico se cristaliza. Y se puede confirmar de qué es líquido amniótico. No confundirse con la orina, porque muchas mujeres estornudan y se orinan cuando está el tercero, el cuarto, el quinto niño, entonces el quinto parto diré. Estornudan y se orinan a pesar del peso del bebé, puede producir un descenso de la vejiga, estornudan y se orinan y creen de que es líquido amniótico. Entonces es un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, hablando de eso, hablando de diagnóstico diferencial. Podemos tener un diagnóstico diferencial con la emisión involuntaria de orina, lo que yo les decía a ustedes. El flujo vaginal abundante, hay bastante flujo vaginal de color amarillo, verdoso, hay variedad de flujos vaginales. La rotura alta de las membranas. Hay una rotura prematura alta. ¿Cuándo llamamos rotura prematura alta de las membranas? Por encima del segmento inferior. Algunos dicen por encima del orificio cervical interno. El saco ovular doble también puede ser otra de las causas de la rotura prematura de membrana. El diagnóstico diferencial, perdón. ¿Cuáles son las conductas que tenemos que tomar dependiendo de la edad del embarazo? A ver, yo he tenido muchos pacientes en la práctica donde han llegado pacientes, por ejemplo, de 18 a 19 semanas, que por X motivo, traumático, infeccioso, de etiología desconocida, perdieron el líquido y quedó el bebé vivo adentro. 17 y 18 semanas. ¿Por qué creen ustedes que el pronóstico es malo? ¿Por qué diagnóstico le pondrían ahí para internar a esa paciente? ¿Quién me dice? ¿Por qué sería el pronóstico malo para el feto? ¿Qué es la de aborto? La clasificamos como aborto. Ya, aborto. ¿Qué tipo de aborto? ¿Hemos hablado de los abortos? Sebastián, ¿qué tipo de aborto sería? Nosotros tenemos como amenaza de aborto el pequeño sangrado, escaso dolor en el hipogastrio. Después viene otra clasificación clínica de aborto. ¿Cuál es el otro aborto? El aborto en curso, doctor. Cuando hay modificación del cuello uterino sin pérdida de líquido, ¿qué se llama? Porque en la amenaza de aborto no hay modificación del cuello uterino. ¿Cuál es el aborto que está entre la amenaza de aborto y el aborto en curso, como dice su compañero? Hay uno, donde hay modificación del cuello uterino y no hay pérdida de líquido. Y tiene razón de decirme aborto en curso porque ya cuando ya modifica el cuello uterino y pierde el líquido, eso es aborto en curso. Ya no hay vuelta para atrás porque lo va a perder. Por más que esté vivo ese bebé, 2 días, 3 días y esté vivo, ya no hay reposición de líquido. He tenido como anécdota que han internado pacientes y le han colocado 5, 6, 7 sueros. Y le han dicho a la señora, ¿sabe que se va a reponer el líquido mediante el suero que le estamos colocando en vena? Usted se echa y no se mueve, va a reponer. Una vez se rompe la membrana aniocoriónica, menos de las 20 semanas hacia atrás, ya no hay reposición de líquido, porque el líquido no se forma tragando el líquido, tomando el líquido, colocándole suero, Ringer, normal, lactato fisiológico, dextrosa. No se repone el líquido porque se repone, pero como las membranas aniocoriónicas están rotas, se va a salir. Ya no hay reposición. ¿Por qué de mal pronóstico para el feto menos de las 20 semanas? ¿Qué hemos dicho anteriormente en pediatría?
¿Qué dijimos? No hay un desarrollo pulmonar adecuado. Es de mal pronóstico, es aborto en curso, como dijo su compañera. Lo que tenemos que evitar ahora es, no podemos producir el aborto porque ese feto está vivo. Tarde o temprano va a ovitar porque no tiene líquido. Quien alimenta al bebé es el líquido amniótico. Quien mantiene al bebé es el líquido amniótico. Quien nutre al bebé también favorece al desarrollo de los órganos, es el líquido amniótico, especialmente de los pulmones. Pero menos de las 20 semanas es aborto en curso, como dijo su compañera, y no hay futuro. El pronóstico es malo. Hay que esperar que se muera ese bebé y sacarlo. Pero si pasa más de 6 horas, 7 horas, 8 horas, hay que darle antibiótico para evitar complicaciones, no solamente para el bebé, sino para la madre, ya que hay alguna complicación o una infección materna. Dependiendo de la edad del embarazo, hay que investigar el líquido amniótico que tenga sustancias importantísimas que nos dé la pauta de que está maduro ese bebé. En el líquido amniótico nosotros tenemos el fosfatidilglicerol, la lecitina, la efingomielina, que son sustancias que nos van a dar la pauta de que ese bebé, ya los pulmones están formando esas sustancias, como el sulfactante, por ejemplo, que nos da la pauta de que ya puede tener un buen pronóstico ese feto. Dependiendo de la edad del embarazo también, desde las 28 semanas hasta las 34 semanas, se puede hacer maduración de los pulmones. Creo que hemos avanzado un tema de la maduración pulmonar. Se administran corticoides a la madre para inducir la maduración pulmonar fetal y reducir las posibilidades de enfermedad de membrana hialina, como dijimos anteriormente. Conducta ante la infección ovular. Nosotros tenemos que tener el cuidado de darle un tratamiento adecuado para evitar interrumpir la gestación en todos los casos sin tener en cuenta en esta decisión el futuro del neonato. Extraer una muestra para cultivo y antibiograma de líquido amniótico. Administrar antibiótico, ampicilina, amoxicilina, dependiendo de los medicamentos que tengan, la gentamicina. Uno para gran negativo y otro para gran positivo. Conducta cuando no hay signo clínico de infección ovular y se presume madurez fetal. Ahí nosotros hacemos la madurez de los pulmones con corticoides. Y se adopta una conducta expectante para que vaya madurando ese feto. En estos casos, las medidas generales a cumplir son reposo absoluto, dependiendo de la edad del embarazo. Si tenemos nosotros, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Si tenemos una paciente que tiene 28 o 29 semanas hacia adelante, ¿por qué es importante colocarle el corticoide? Si tenemos un embarazo de 26 semanas, ¿por qué no es importante colocarle los corticoides? Si tenemos un embarazo de 24 semanas, ¿por qué no es importante colocarle los corticoides? Y a partir de las 28 semanas adelante, ¿por qué es importante colocarle los corticoides? ¿Quién me da esa opinión? A partir de las 28 semanas hacia adelante tenemos nosotros la probabilidad de hacerle una... O sea, hay un pronóstico más o menos reservado, pero hay una posibilidad de que pueda adoptar ese feto. Porque se supone que a partir de las 28 semanas hacia adelante, las células epiteliales alveolares tipo 2 ya están formando el surfactante. Y nosotros tratamos de colocarle el corticoide, la betametasona, 12 miligramos hoy, 12 miligramos mañana, y esperamos, cuando no hay proceso infeccioso, ¿cómo diagnosticamos si hay infección? ¿Qué le piden ustedes para saber si hay infección ya? ¿Qué laboratorio le piden?
¿Cómo saben ustedes que hay una apendicitis? ¿Qué laboratorio le piden? ¿Ah? Hemograma, doctor, serie blanca. Un hemograma completo. Aquí nosotros también lo mismo, pedimos un hemograma para saber si en realidad hay un proceso infeccioso y darle tratamiento con antibiótico. O, si no hay infección, con una conducta expectante, reposo absoluto en cama para prevenir los prolaxos y además la pérdida de líquido. Higiene perinatal, se le pone un apósito limpio, esterilizado para saber si sigue perdiendo líquido o no. Prohibición de tactos, no se tienen que prohibir los tactos vaginales o colocación de espéculos también. Control de la contractilidad uterina, hay que saber si en realidad está con dinámica o no, si está con contracciones uterinas o no. Control de la temperatura, porque si se eleva, si hay fiebre, al haber fiebre nosotros pedimos hemograma y sabemos de que va a haber si hay fiebre ya tenemos la pauta de que hay un proceso infeccioso. Recuento de la fórmula leucocitaria, como decía su compañera. Administración de antibiótico dependiendo del periodo de latencia, del momento que se rompió hasta que se internó, se tiene que colocar antibiótico. En una gestación de 26 semanas o menos de las 26 semanas, la chance de que el feto alcance la viabilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque los pulmones no están maduros. Va a haber una hipoplasia pulmonar, no ha llegado a su maduración pulmonar. El bebé va a ovitar, porque los pulmones no están maduros. Es una infección potencial. Es alta la infección potencial que va a tener ese producto, porque de 26 semanas hacia atrás es un parto inmaduro que no tiene los pulmones, no están formando el surfactante. Las células epiteliales alveolares tipo 1 son las que producen el intercambio hematogaseoso. Las células epiteliales alveolares tipo 2 son las que intervienen en la formación del surfactante. Entonces, el pronóstico es malo. A partir de las 26 semanas hacia atrás, peor si es de las 20 semanas hacia atrás, es malo el pronóstico. Aquí nos da una pauta de la gestación de 26 semanas o menos, con un peso de 1000 gramos hacia atrás. Pero de otra manera hay que intentar, hay que sufrir el pediatra, el neonatólogo. Para eso estudian los neonatólogos, para salvar vidas de los recién nacidos prematuros. Tienen incubadora, tienen respirador, hace lo imposible para darle vida a ese producto o a ese feto. El diagnóstico para saber si es un embarazo de 26 semanas o menos es mediante la ecografía. Ya sabemos que la presencia de líquido también nosotros le llamamos al diagnóstico por ecografía. El feto presenta hipoplasia pulmonar y deformación de los miembros inferiores. Seguro, pues si no hay líquido, todo se va a deformar. En gestaciones de 27 a 33 semanas aumenta la edad del embarazo. Desde las 27 hasta las 33 semanas aumenta la edad del embarazo y no da la pauta de que hay un buen pronóstico si nosotros colocamos, si hacemos la administración de corticoides, porque de 27 o 28 semanas hasta las 34 semanas, hasta las 33 semanas, con un producto con un peso de 1000 a 2300 gramos, hay una posibilidad de que tenga de sobrevida de ese producto, porque ya sabemos que a partir de las 28 semanas hacia adelante ya el surfactante se está formando. Nosotros tenemos que hacer la maduración. El diagnóstico el pronóstico es delicado cuando hay inmadurez. Pero ya a esta edad del embarazo podemos hacer maduración pulmonar de las 28 semanas hacia las 33, 34 semanas. Hay que tener mucho en cuenta lo que ya les dije, el control de la temperatura, el control de hemograma completo, para que así nosotros tengamos la posibilidad de que ese producto siga madurando adentro y hacerle un control de monitoreo fetal para ver cómo está el corazón del bebecito. Si no, hay que sacarlo de ese producto. Mejor es que luche afuera que luche adentro
de la madre. Y así evitamos las infecciones también maternas. Tenemos que tomar en cuenta que a partir de las 28 semanas hacia las 34 semanas ya hay el fosfatiliglicerol, hay signos de madurez pulmonar fetal también que nos favorece a un buen pronóstico. Cuando tenemos un embarazo de 34 semanas o más, 34 semanas o más, quiero decir 8 meses y un poquito más, hasta las 37 semanas, nosotros la internamos y si está de cabecita, intentamos hacerle una inducción o una conducción, si está con dilatación, hacemos una inducción para que se produzca el trabajo, se impulse el trabajo de parto y se produzca el parto. ¿A qué llamamos inducción y a qué llamamos conducción? Vania Pinto. Fabián Gallardo. A ver, voy a ver mi lista. Para ir calificando. Al azar. Zulema Janco. Lucero Prado. Muy bien. Victoria Andrade. Presente, doctor. ¿Quién es Victoria? Sí, Victoria Andrade. Victoria Andrade. ¿A qué llamamos inducción? ¿A qué llamamos conducción? Inducción sería estimulación de las contracciones, doctor. De forma iniciar la contracción uterina. ¿Y la conducción? Eso no me acuerdo, doctor. Mejorar las contracciones uterinas. Mejorar, okay. Así es. Bueno, ya veo que no están en clase algunos, pero sigamos avanzando. ¿Qué más? En algunos lugares, en algunos países, hay un tratamiento técnica de amnioinfusión. Quiere decir que se le coloca suero fisiológico por vía transvaginal, por el cuello uterino, y tratan de colocarle líquido para que llene otra la cavidad uterina y se mantenga el feto. Pero no da resultado. Aquí lo ideal es saber de qué edad de embarazo está para hacer un tratamiento adecuado y hacer la maduración de los pulmones. Conducta durante el puerperio, en ausencia de infección. Tenemos que hacer un control de 12 horas, temperatura, involución uterina, los loquios, mantener con antibiótico, por lo menos durante el parto por 4 días más o menos, administrar oxitocina. Guadalupe Ortega. No hay. Mauricio Sinaga. No hay. Vicente Rodríguez. Vicente Rodríguez. No hay. Daniela Tercero. Keila Rojas. No hay. Maday Conde. Jimena Flores. Doctor. Jimena Flores. Maday Conde, doctor. Presente Jimena A Flores, ver. doctor. Presente Maday- Jimena Flores. Maday Conde, ¿dónde está? No, mi reina. Maday Conde, ¿dónde está? Aquí, doctor. Maday, ¿dónde se forma la oxitocina y dónde tiene su acción? Se forma en los núcleos supraóptico y paraventricular.
Muy bien. ¿Y dónde tiene su acción? En el miometrio. Sí. No. En el ¿Cómo eso? útero y las mamas, Sí, las glándulas mamarias. sí, en el útero y Tiene glándulas mamarias. Y Maday contracción Conde, de Maday miometrio. Conde, pregunté a Maday Conde. ¿Quién es Maday Conde? Yo estoy en cámara, doctor. No sé si me ve. Ya. Sigamos. En presencia de infección de esta paciente, en estos casos será menester aumentar la frecuencia de los controles de 1 a cada 6 horas. Continuar con antibióticos hasta tener un resultado de cultivo antigrama. Por eso se pide siempre cultivo de antigramas de la secreción del líquido amniótico cuando ya ha perdido mucho tiempo, cuando el periodo de latencia es muy largo. Conducta neonatal. Nosotros vemos que el pediatra se basa también en el periodo de latencia porque preguntan siempre, doctor Encina, ¿sabe usted a qué hora perdió líquido su paciente? ¿Cuándo perdió líquido? ¿Hace qué tiempo está perdiendo líquido? Porque también es importante eso para el pediatra para prevenir complicaciones fetales y una sepsis o una infección fetal, una infección neonatal. Entonces, la rotura prematura de membrana es un tema muy bonito y muy frecuente que se observa en la práctica en la parte obstétrica en los hospitales o en los centros de salud. Hay que tomar buena conducta, hay que hacer un buen tratamiento, un buen diagnóstico también para rotura prematura de membrana. Ya tenemos nosotros los diagnósticos diferenciales. Y en base a eso nosotros tenemos que hacer un tratamiento adecuado. Y si la vamos a internar a la paciente, que esté en reposo dependiendo de la edad del embarazo para que hagamos un tratamiento adecuado. Menos de 26 semanas, nosotros es de mucho riesgo y de mal pronóstico porque los pulmones no están maduros, entran en membrana hialina y hay óbito fetal, óbito neonatal. A partir de las 28 semanas hacia adelante, hasta las 34 semanas, es un mejor pronóstico. Mejor pronóstico va a tener de 34 hasta las 37 semanas o hasta el término. Entonces, ¿cuál complicación puede tener? ¿Qué complicación puede tener un feto inmaduro o prematuro? Una hipoplasia pulmonar, o también hay que tomar en cuenta la alteración de la infección de la membrana hialina en la rotura prematura de membrana. Hay muchos gérmenes que pueden producir infección. Punto crítico de las membranas hialinas, que es las membranas cervicales a nivel del cuello uterino, que por proceso infeccioso a nivel de la vagina pueden producir infecciones y subir hacia arriba. Entre eso tenemos la Escherichia coli, tenemos el Streptococcus hemolítico, el Mycoplasma homini, las clamidias, trachomatis, las gonorreas pueden producir rotura prematura de membrana por procesos infecciosos. Ahora, cuando hay infección, cuando ya pasa más de 6 horas, cuando pasa más de 24 horas, cuando hay un periodo de latencia prolongado, más de 24 horas, puede haber una infección ovular llamada corioamnionitis. Esa es la complicación más grave que pueda tener la mamá o también el bebé, que puede tener proceso infeccioso grave, que es complicado para un tratamiento adecuado que le pueda hacer el neonatólogo. Pero en la mamá, cuando hay rotura prematura de membrana prolongada por procesos infecciosos a nivel vaginal, puede llevar a que se presente la corioamnionitis materna. Es una entidad en la cual el microorganismo, usualmente bacterias,
y se multiplica en la cavidad amniótica. Puede ocurrir tanto antes de la ruptura prematura de membrana o como en el saco ovular íntegro. Puede haber una infección sin rotura prematura de membrana. ¿Cuál es la etiología de la corionionitis materna? Estamos hablando de la madre. Los gérmenes que infectan la cavidad ovular son tanto aeróbicos como anaeróbicos. Entre el Escherichia coli, entre eso tenemos el Streptococcus beta hemolítico, tenemos la clamidia, tenemos la gonorrea, tenemos el Mycoplasma homini, la listeria. Tenemos nosotros ese tipo de infección que puede producir corionionitis. Factores que predisponen a la corionionitis: la deficiencia de la actividad antimicrobiana del líquido amniótico. La actividad antimicrobiana aparece al inicio del segundo trimestre y aumenta progresivamente hasta el término. Hay un proceso que disminuye la actividad antimicrobiana. El aumento del pH vaginal también puede llevar a una rotura, a un proceso infeccioso de corionionitis. Ausencia del moco cervical. El moco cervical es el tapón mucoso, es que previene que ese tapón evita que suban las bacterias, los hongos y los procesos infecciosos que hay, o la vaginosis que se encuentra a nivel vaginal, que suba hacia arriba. Ese tapón mucoso, por ausencia de ese tapón mucoso, puede haber también alteraciones, procesos infecciosos que nos llevan a corionionitis. Los coitos, las relaciones sexuales, especialmente cerca del término del embarazo, también puede llevar a penetración de los gérmenes. Otros factores que puede llevar a eso también son, por ejemplo, la incompetencia cervical, el polihidramnio, el trabajo de parto prolongado. El trabajo de parto prolongado también lleva a que haya una corionionitis. Cuando está mucho tiempo el trabajo de parto, también lleva a la corionionitis. El feto se puede contaminar al inhalar el líquido amniótico infectado. Puede irse por vía hematógena y causar septicemia. O también puede haber a través de la vellosidad escoriales. Puede ir a través de las trompas de falopio. La infección puede desencadenar el trabajo de parto debido a la liberación de prostaglandina. Ya sabemos, donde hay prostaglandina hay dolor. Principal es la temperatura. Se acompaña de irritabilidad, leucocitosis, taquicardia materna, aumento de las contracciones uterinas. Ojo que la corionionitis puede estar en el mismo embarazo, con feto adentro. Se llama corionionitis cuando cuando la madre pierde bastante líquido y se infecta más de 6 horas, y puede infectar al feto y puede infectar a la madre. Por eso se llama corionionitis. Puede haber taquicardia materna y fetal también. Puede haber fiebre en la materna. Taquicardia fetal puede haber. Sensibilidad aumentada del útero. Contracciones frecuentes. El método más confiable para llegar al diagnóstico de posparto de infección amniótica es la identificación de polimorfos nucleares en la placenta. Se hace un estudio de la placenta y se lleva a eso. El proceso inflamatorio de la placenta se divide en 3 etapas. La primera, los neutrófilos están por debajo del corion. La segunda, los neutrófilos migran hacia el corio. La tercera, alcanzan el amnio y pasan al líquido amniótico. Y esas son las etapas de los procesos infecciosos del proceso inflamatorio de la placenta. Conducta y tratamiento de la corionionitis. Siempre tiene que ser preventivo, como ya le dije yo.
Llega la paciente con antecedente de rotura prematura de membrana, dependiendo del periodo de latencia, se le coloca antibiótico, se le indica antibiótico. Se le tiene que dar, dependiendo de la edad del embarazo, que disminuyan la dinámica uterina. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, no solamente la madre, sino también el feto. El síndrome de dificultad respiratoria. Una neumonía conatal, hemorragia intraventricular, en el feto es muy delicado. Entonces, la corionitis es una complicación por la rotura prematura de membrana prolongada, sin tratamiento adecuado. ¿Alguna pregunta? Morelia Terrazas. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar acerca del aumento del pH, doctor. En una clase que yo pasé había una discusión Por los cambios hormonales va a ser alcalino. Ah, ya, doctor. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno. ¿Cómo se llama? Morelia, ¿no? Sí, doctor. Terrazas. Adriana. Sí, doctor. De la membrana, rotura prematura de membrana. Y puede producir rotura uterina o dinámica uterina o por proceso infeccioso a nivel vaginal. Entonces, dependiendo de eso también. Ahora, la paciente es clave para el diagnóstico de la rotura prematura de membrana. Clave, ¿por qué? Pero también algunas dicen, doctor, he mojado un poquito mi bombacha. De a poquito estoy mojando, de a poquito, de a poquito. Porque no era así que se rompe la fuente y sale todito líquido. En algunas puede suceder, en otras puede ir perdiendo de a poquito. Pero ellas mismas comentan de que en realidad está perdiendo líquido. Y ahí está el estudio que tenemos que hacer del pH del líquido amniótico o confirmado por ecografía si está disminuyendo el líquido a nivel de la cavidad uterina. Muchas gracias, doctor. Ahora, depende de la edad del embarazo, nunca se olvide, para hacer un tratamiento adecuado. Y del pronóstico que pueda tener el feto de sobrevida. A ver. Ahora, si ha pasado mucho tiempo, más de 24 horas o 48 horas, 72 horas, y el periodo de latencia sigue, y la mujer sigue embarazada, entonces ya estamos pensando nosotros qué complicación más grave.
Está Lixi, no la veo a Lixi. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? A ver. Hablando de la infección amniótica, el libro menciona que el método más confiable para diagnosticar esto es la identificación de polimorfonucleares en la placenta, y esto se hace a través de un cultivo de un trozo de placenta. Mi pregunta es, ¿cómo se obtiene la muestra del trozo de placenta sabiendo Cuando que ya no salió, cuando ya salió la placenta. Ok, Para hacer un muchas gracias. tratamiento adecuado para ambos, para la madre o para el feto. Eso en la corionionitis. Estamos hablando de la corionionitis, ¿no ven? No en la rotura prematura de membrana. Sí, de la coriamnionitis. Sí. Es un proceso inflamatorio de la placenta. Ese proceso inflamatorio de la placenta, los anatomopatólogos lo dividen en 3, dependiendo también de la cantidad de neutrófilos que tiene y del paso donde está. Porque uno saca muestra. Yo cuando opero a una paciente y tengo antecedentes de rotura prematura de membrana, llevo el cordón umbilical de muestra y llevo parte de la placenta de las membranas ovulares, lleva a anatomía patológica o un estudio de cultivo. Para que sepamos qué tratamiento le vamos a hacer también. Dependiendo del tiempo y el tiempo de duración del periodo de latencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto se hace posterior al parto o posterior a la Así es, cesárea? posterior al parto. Otra pregunta. Doctor, disculpe, Jimena Flores le habla. Una consulta. A partir de las 4 semanas, ¿de las cuántas semanas se puede dar, iniciar tratamiento de maduración pulmonar? A partir de las 28 hasta las 34 semanas. Porque a partir de las 34 semanas hacia adelante ya no tiene para qué colocarle si sabemos que están la lecitina, fenomielina y sulfatidil glicerol ya están funcionando. Ya hay el surfactante que se forma a partir de las 28 semanas hacia adelante. Pero a partir de las 28 semanas hasta las 34 semanas. Alguien me va a decir, doctor, si yo le coloco a las 36 semanas, ¿qué me va a producir? El corticoide. Nada. Tampoco le favorece. Otra pregunta. Doctor, una pregunta. ¿La maduración pulmonar se le tiene que hacer a todas las mujeres embarazadas o solo son aquellas que tienen una orden médica? Es un protocolo que se hace en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Un protocolo. O sea, es un Entonces, tratamiento frecuente. ya. Gracias, doctor. Algunas pacientes dicen, doctor, a mí nunca me colocaron esto. Pero en el paquetario, en los centros de salud, hay medicamentos, en la farmacia hay medicamentos de betametasona para la maduración pulmonar. Yo generalmente en los centros de salud, ¿de cuántas semanas está? De 30 semanas. Bien, colóquese corticoide. ¿Cuántas semanas tiene? 28 semanas. Colóquele, le indico corticoide. Si tiene antecedentes de 3 cesáreas anteriores, con mucha más razón hay que colocarle el corticoide y tratar de hacer de maduración pulmonar lo más antes posible para que por ahí se complique el embarazo a las 34, 35 semanas, 36 semanas, entonces ya por lo menos tiene el corticoide para que haya producido, para evitar las complicaciones de membrana hialina.
Nosotros hemos visto en la rotura prematura de membrana. No sé si hemos avanzado polidranio y oligoamnio, que tiene una relación con el líquido amniótico. ¿Hemos avanzado? Polidranio. Creo que hemos avanzado, ¿no? No, doctor. ¿Ya hablamos? Parece que no, doctor. El tema de polidranio, el tema de polidranio oligoamnio está clasificando entre las anomalías de la membrana fetovulares. Las anomalías de la membrana fetovulares o polidranio, quiere decir aumento de líquido, excesivo líquido. El polidranio o hidranio es un síndrome clínico cuyo exponente más característico es el aumento exagerado de la cantidad de líquido amniótico. Lo normal es de 300 a 900, dependiendo de la edad del embarazo también. Aumenta y va, conforme va aumentando el embarazo, va aumentando también el líquido. Conforme va llegando al final del embarazo, va disminuyendo también. Entonces, esto normalmente oscila entre 300 a 900 ml. Se considera arbitrariamente que hay polidranio cuando el embarazo de término excede los 2000 ml. A partir de las 20 semanas creo que son 1200 de líquido amniótico en las 20 semanas. Pero cuando llega un embarazo a término, llega a 2000 ml, eso se llama polidranio. Lo normal es de 300 a 900. ¿Cuáles son los factores para que haya aumento de líquido amniótico? Entre ellos tenemos los factores fetales, por ejemplo. El embarazo múltiple, sobre todo los embarazos dobles, monocigotos, la anencefalia, la espina bífida, llevan a que se observe el líquido amniótico aumentado, el polidranio. Cuando hay malformaciones fetales por alteraciones cromosómicas, o embarazo doble o múltiple. La anencefalia es clave también para que haya aumento del líquido amniótico. La espina bífida, con la meningocele o el mielomeningocele, también son factores que aumenta el líquido amniótico, porque el líquido cefalorraquídeo se filtra y aumenta el líquido y también se filtra y se mezcla con el líquido amniótico que se está formando de las células amnióticas y las células maternas. Y además de eso, hay una mezcla también de orina fetal que se va a mezclar y va a hacer que haya bastante cantidad de líquido amniótico. La atresia de esófago y de duodeno también puede haber de que en realidad haya bastante líquido amniótico. ¿Por qué hay abundante líquido amniótico en la atresia de esófago y de duodeno? Porque el paciente, el feto, que deglute y orina, eso lo mantiene al feto con la cantidad de líquido normal. Porque el feto a partir de las 20 semanas hacia adelante ya empieza a orinar y empieza a deglutir su propia orina junto con la mezcla que ha tenido con el líquido amniótico, que se mezcla con el líquido amniótico. Si eso no se realiza por una atresia, ¿qué quiere decir? Que no se formó el esófago y no se formó el duodeno, hay una atresia de esófago y duodeno, ese funcionamiento hace que el feto siga orinando y no deglute. No hay reabsorción intestinal del líquido amniótico. No deglute y no se reabsorbe el líquido a nivel intestinal. Entonces, orina, los riñones siguen funcionando, orina y aumenta el líquido amniótico. Por eso es que hay en atresia de esófago y de duodeno, hay abundante líquido amniótico. En una alteración en fetal, por ejemplo, la hidrosfetal también, por inmunización RH, incompatibilidad sanguínea, puede haber también polidranio. Hay factores maternos, como por ejemplo la diabetes, que puede aumentar el líquido amniótico. ¿Cuáles son los síntomas del polidranio y cómo se diagnostica?
Es variable según la época de su aparición, la rapidez de su evolución y su abundancia. La embarazada refiere que se ha crecido mucho el vientre y con excesiva rapidez, y son menos percibidos los movimientos fetales. Hay dolor abdominal, hay dolor a nivel de los muslos maternos, hay disnea, hay dificultad en la deambulación, hay fatiga, hay cansancio. A la inspección se aprecia un abdomen aumentado de tamaño, aumentan más las grietas, las marcas, o sea, las marcas que se encuentran en el abdomen. Hay edema suprapúbico. A la palpación se encuentra el útero voluminoso, sobredistendido. El contenido uterino es difícil de palpar. Hay una sensación de peloteo porque es como si tuviéramos nosotros, le echáramos agua a una vejiga y la mitad inflamos una vejiga y a la mitad de la vejiga inflada le echamos la mitad de agua y se va a sentir ese peloteo, plom, 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 ese peloteo, llamado signo del Kempan. La ocultación del feto casi es negativa, es débil y negativa, porque no se escucha muy bien la fetocardia, porque el líquido impide, la cantidad de líquido impide eso. ¿Cómo confirmamos nosotros que hay poligranio, aparte de la distensión abdominal, aparte del aumento del crecimiento uterino? Por ecografía. Entonces el poligranio es delicado. Hay dos formas de poligranio, dos formas clínicas. Hay el poligranio crónico que se produce en el último trimestre de gestación. A partir de los 3 últimos meses de embarazo, se llama poligranio crónico. Y el poligranio agudo es más raro, pero se observa, se puede observar en las pacientes embarazadas. Este se presenta a partir de las 20 a 26 semanas. Tenemos dos formas clínicas de poligranio agudo y poligranio crónico. El poligranio crónico, los últimos 3 meses de embarazo, aparece el poligranio crónico. Y el poligranio agudo, que es de mal pronóstico, es más grave, es a partir de las 21 o 22 semanas hasta las 26 semanas. Y es de mal pronóstico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del poligranio? Un embarazo múltiple, uno dice, debe ser líquido, o debe ser 3 bebés, o debe ser 2 bebés. ¿Por qué? Por la distensión abdominal. Un quiste de ovario grande también puede ser un diagnóstico diferencial. La retención de orina también puede ser un diagnóstico diferencial. La mole datiforme también puede ser un diagnóstico diferencial en el poligranio agudo. Una ascitis también puede puede dar como diagnóstico diferencial. La evolución en el poligranio agudo se distiende rápidamente del útero hasta un tamaño enorme. Sobrevienen trastornos respiratorios, cardiovasculares, compresión, dolor intenso, náuseas, vómito. O sea, la distensión es rápida. A partir de las 20 a 26 semanas crece ese abdomen y el feto es pequeño. No es igual que el poligranio crónico, que a partir de los 3 meses últimos, que es más tolerable y es más benigno y de mejor pronóstico. Hay que tener mucho cuidado con los poligranios. El poligranio es delicado. Durante el trabajo de parto, la contractilidad uterina se caracteriza por presentar baja intensidad y hay una hipertonía.
hay una sobredistensión abdominal. Entonces, el tratamiento, dependiendo de la edad del embarazo, también hay que hacer un tratamiento adecuado. Hay algunos médicos que indican la indometacina. La indometacina es un medicamento que se utiliza antiprostaglandínico para también se utiliza como para amenaza de aborto o para la amenaza de parto prematuro. Y cuando hay poligráneo se lo utiliza para disminución de la formación de orina fetal. Disminuye la formación de orina fetal. La indometacina. Puede hacerse una punción transabdominal también para disminuir la cantidad de líquido. Siempre hay que tener mucho cuidado de hacer esa punción. Se hace la punción, pero no hay que descomprimir muy fuerte o muy rápido eso porque puede producir desprendimiento prematuro de placenta. En la sobredistensión del útero, cuando se saca, cuando termina en cesárea o cuando termina en parto, el poligráneo, hay que tener mucho cuidado porque puede tener atonía uterina por la sobredistensión del útero. La musculatura uterina se relaja, se forma atónica. Hay una atonía uterina y puede producir hemorragia. Las 2 primeras horas, como siempre en trabajo de parto, después de la cesárea, las 2 primeras horas clave en la hemorragia postparto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, lo contrario del poligráneo, nosotros hablamos del oligoamnios, disminución del líquido amniótico. El oligoamnios o oligohidrácneo también como lo llaman. Cuadro caracterizado por presentar una cantidad líquido de amniótico que no excede los 3.000 ml. O 300 ml, perdón. 300 ml. Está relacionado con anomalías del aparato renal del feto, agenesia renal, riñones poliquísticos, obliteración ureteral. Puede haber oligoamnio en el embarazo post-término o otras anomalías congénitas. La altura uterina del oligoamnio es pequeña, más pequeño, más es feto líquido. Los fetos son de escaso desarrollo. La piel es seca, es dura, presenta deformaciones de la columna vertebral, alteraciones de formación de los pies, porque no hay líquido, no hay espacio para que se mueva el bebé, el feto. El pronóstico fetal es peor cuanto más antes se desarrolla el oligoamnio. Es como tener un embarazo de 27 semanas hacia atrás o 26 semanas hacia atrás sin líquido. Hay una deformación de los pies, de la columna. Hay una hipoplasia pulmonar, porque el líquido favorece a la maduración de los pulmones por los movimientos respiratorios fetales. Aquí la clave es la ecografía. En el oligoamnio no nos olvidemos que hay el DIC3, por falta de líquido, hay compresión del cordón umbilical y no da el DIC variable. Durante el trabajo de parto es más frecuente la compresión de los vasos umbilicales, produciéndose los DIC variables de amplia duración que pueden llevar al sufrimiento fetal. La amnioinfusión, yo no creo en eso, en colocar líquido fisiológico por vía transvaginal, por el cuello uterino y introducir el líquido. El líquido amniótico es especial, con todo su complemento, proteína,
aminoácido, sodio, potasio, cloro, todos los complementos que tiene el líquido amniótico es irreemplazable, no se puede reemplazar, ni por suero, ni tomando agua. Entonces, el oligoamnio, las causas del oligoamnio, tenemos nosotros la agenesia renal, que no hay riñón es poliquístico, y la obliteración ureteral. ¿Alguna pregunta del poliuranio y el oligoamnio? ¿En qué quedamos con los exámenes? Creo que el 17 damos examen, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. El 17 creo que le comentó Lixi. ¿Dónde está Lixi? Algo le comentó Lixi. Le comentó Lixi sobre el examen segundo y tercer parcial. Sí, doctor, nos dijo. Que podemos darlo el 17, ¿no ve? Y ya pensamos en el examen final. Para el examen final nos faltarían unos 2 temas más que quiero darse, lo que es amenaza de parto prematuro. Amenaza de parto prematuro. Que es el tema que nos falta. A ver. Síndrome de ovario poliquístico también, doctor. Sí, ¿no ve? Aquí tenemos. Bueno, nos faltan unos 4 temas, 5 temas, bonitos. Sufrimiento fetal, no lo hemos dado. Amenaza de parto prematura, ya lo dimos, ruptura prematura en membrana, que es, nos faltaría amenaza de parto prematuro. Hoy hemos hablado de ruptura prematura en membrana. Retardo de crecimiento intrauterino también, sufrimiento fetal. Hemos hablado de polidranio. Sí, esos temas. Bueno, hasta donde lleguemos. Lo importante es que este 17 ya nosotros, si Dios quiere, se arregla este problema de los bloqueos y además de eso cede el gobierno de las leyes que ha lanzado. Espero que mejore todo esto para que así el 17 lo tomemos el examen. O se arriesgan solamente un examen. Le hago una consulta. ¿Qué pasa A si ver. seguiría el paro hasta el 17? Ustedes se perjudican porque tenemos que entregar las notas hasta el 15 de diciembre. Anoche tuvimos una reunión con los docentes de 5º año y nos dijeron de que en realidad tenemos que entregar, el director de carrera nos dijo que tenemos que entregar hasta el 15 de diciembre para que ustedes tengan la opción a entrar el 2 de enero a su internado. Mientras más antes tomemos los exámenes, mucho mejor. Espero que mejoren esta semana el problema político y de la universidad también, porque nos afecta también a nosotros. Entonces, sería ideal de que lo tomemos el examen. Tomamos el examen, al otro día tienen su nota, porque ya yo lo voy corrigiendo y se las presento, se las dicto las notas por Zoom.
ya más o menos tiene una base de lo que en realidad ya sacaron. Bueno, cada quien uno tiene el conocimiento y ya sabe lo que ha hecho en el examen, ¿no? De cada uno, hasta yo fui estudiante, de está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, esta le peleta, no le peleta, y bueno, uno es consciente de lo que ha hecho. Pero para el 17 ya tenemos fijado el examen, ¿no? Esto es seguro. Sí. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Son dos temas o tres temas, tres temas que nos faltarían. Nos faltaría amenaza de parto prematuro, que es un tema muy bonito. No sabemos cuál es la etiología nosotros de la amenaza de parto prematuro, pero hay una pregunta clave en la amenaza de parto prematuro que yo siempre pregunto en los exámenes de grado. ¿Cuáles son los pilares para diagnosticar una amenaza de parto prematuro? A ver, si nosotros tomamos en cuenta, estoy hablando de una amenaza de parto prematuro. ¿De qué edad a qué edad del embarazo estoy hablando? Estoy hablando de amenaza de parto prematuro. ¿De qué edad a qué edad del embarazo estoy hablando? 27, 32 semanas, doctor. ¿Quién da más? 28 a 37 semanas, doctor. 28 a 37 semanas. De 26 a 32 30, semanas. 28 a 37 semanas o a 36 semanas, como quieran. Yo lo tomo como 37 semanas porque no deja de ser prematuro 37 semanas. Entonces estamos hablando de 28 a 37 semanas, eso se llama amenaza de parto prematuro. Para diagnosticar una amenaza de parto prematuro e internar a una paciente que está con amenaza de parto prematuro, que no hay una etiología definida para saber cuál es la causa que puede producir, porque eso tenemos lo mismo, como dijimos anteriormente, secreciones vaginales, infección urinaria, estrés materno también. El estrés materno es un factor preponderante para que lleve también una amenaza de parto prematuro. El cansancio materno también, doctor, sáquemelo, ya estoy cansado. Y que no es sacarlo porque sacamos un bebé prematuro y después, ¿cuánto pagan por incubadora? ¿Cuánto gasta el Estado por una incubadora? ¿Cuánto gasta la mujer o la pareja en una incubadora de una clínica privada? $100 por día, $1,000 por día, bueno, dependiendo de la gravedad y de la edad del embarazo del feto, para que así tenga un buen tratamiento. ¿Y cuáles son la triada fundamental para diagnosticar una amenaza de parto prematuro? 1. ¿Qué dijimos hace rato? ¿De qué edad a qué edad? 28 a 37 semanas. 28 a 37 semanas. ¿Qué es importante saber? La edad del embarazo. Para que sea amenaza de parto prematuro tiene que estar entre las 28 a 37 semanas. El pilar fundamental, el número 1 es la edad del embarazo, porque no puede decir, pues, amenaza de parto prematuro en un embarazo de 18 semanas, ¿no? Porque eso sería aborto. No podemos decir amenaza de parto prematuro en un embarazo de 24 semanas. Eso se llama parto inmaduro. Y amenaza de parto prematuro, a partir de las 28 semanas hasta las 37, ahí sí clasificamos como forma clínica. ¿Cuáles son las 3 formas clínicas para diagnosticar una amenaza de parto prematuro? La edad del embarazo, la edad gestacional. ¿De acuerdo? 2. Modificaciones del cuello uterino. Tiene que haber modificaciones del cuello uterino. 1 o 2 centímetros de dilatación, eso se llama amenaza de parto prematuro, dentro de las 28 a 37 semanas. Y otra, ¿qué tiene que tener esa señora para que sea amenaza de parto prematuro? ¿Por qué llega a la consulta? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué llamamos amenaza de parto prematuro? Que está modificando el cuello uterino. ¿Cuáles son los fenómenos activos? Adrianita, ¿cuáles son los fenómenos activos? Los fenómenos activos del trabajo de parto, doctor. ¿Sí?
van a hacer aquellos como por ejemplo el borramiento y la dilatación del cuello uterino, la contracción del útero. Contracciones uterinas. Eso es lo que quiero que se acuerden. Quiero que se acuerden, primero, edad del embarazo de 28 a 37 semanas. Segundo, modificaciones del cuello uterino. ¿Y por qué llega la paciente a la consulta? Porque tiene contracciones, tiene dolores. Esos son los 3 pilares para diagnosticar una amenaza de parto prematuro. ¿Qué me iba a preguntar, Sergio? No es nada, doctor. Se me activó el micrófono. Ah, ya. Entonces, eso es fundamental en la amenaza de parto prematuro. No hay una etiología definida del por qué. Hay muchas causas. El estrés psicosocial materno puede llevar a producir un estrés fetal y amenaza de parto prematuro. No hay una etiología definida. El periodo intergenésico corto. Si tiene una señora su bebé hoy y a los 5 meses otra se embaraza, el periodo intergenésico corto no le dio a recuperar ese cuerpo, ni recupera su bebé que está chupando leche de 6 meses, no termina de crecer porque en realidad se va a dedicar al otro embarazo que está dentro. Entonces también otro de los factores de amenaza de parto prematuro. Infecciones ascendentes, otros factores que también contribuyen a que haya infecciones genitourinarias que puede producir amenaza de parto prematuro. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega una paciente con amenaza de parto prematuro? Tenemos todos los laboratorios, especialmente el hemograma, si no hay un proceso infeccioso, los laboratorios de examen de orina para ver si no hay una infección urinaria, que puede producir contracciones uterinas, que puede producir formación de prostaglandina y producir dolor en el hipogastrio, o puede haber contracciones uterinas. ¿Cuáles son los periodos de trabajo de parto? Y Adrianita decía, ¿cuáles son los periodos de trabajo de parto? 1, borramiento y dilatación. Expulsión y alumbramiento. ¿Cuál es la clínica de una amenaza de parto prematuro? ¿Cuál es la sintomatología, sintomatología de una amenaza de parto prematuro? La del embarazo, las contracciones uterinas y modificaciones del cuello uterino. Son 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Estefanía Ávila. Ahora van a aparecer en la lista. Ahora están presentes. Víctor Castro. Presente, doctor. Viviana Callejas. Elizabeth Caperea.